Bueno, pues yo nací en Tenerife, en Santa Cruz, aunque en las periferias de Santa Cruz, me siento chicharrera en el límite, ¿no? Porque estudié en la Cuesta, que ya es la laguna, y mis raíces en realidad tienen que ver tanto con el norte como con el sur de Tenerife, pero yo el sentimiento de pertenencia lo tengo con las medianías del sur, fuerte. Mi familia es de La Zarza, que es un barrio de Fasnia. Y bueno, yo pasé allí los fines de semana de mi infancia y sí que siento que ha sido algo que ha vertebrado bastante mi identidad y sí, mi familia sigue viviendo en el sur y tal, así que tengo fuerte pertenencia y estudié en La Laguna, estudié la carrera de filosofía, estudié el máster aquí, entonces también pues, fue un espacio que habité muchísimo en un contexto, por lo menos mi generación y muchos de mis amigos y amigas pues se fueron, ¿no? A estudiar fuera y yo fui de las que permaneció aquí con satisfacción además porque disfruté mucho los años de carrera y luego ya a partir de ahí sí empecé algún periplo por este mundo y finalmente me instalé en Las Palmas donde llevo ya pues 12, 13 años como base de operaciones al menos construyendo con mucha relación con Tenerife en muchos sentidos, ¿no? Muchos amigos y amigas con los que una trabaja y crea cosas, pero viviendo en Las Palmas y sintiéndome también con un vínculo muy fuerte con esa ciudad. Eso es lo que te podría decir. ¿Y cómo llegaste al tema de ese trabajo, que es un trabajo muy citado, porque es un trabajo pionero, es un trabajo además con una fuerte base no solo en la filosofía dura, por llamarlo de alguna manera, sino también en autoría, en obras y contextos artísticos? Es decir, ¿cómo llegas a la idea? ¿Cómo llegaste durante tu proceso de doctorado, cómo llegas a esa idea para crear tu tesis, que es una tesis que podríamos llamarla, yo creo, o a lo mejor exagero, la primera tesis atlántica, entre comillas, atlántica africana, una cosa, no sé cómo calificarla, pero sí es verdad que son muchos los palos que toca. ¿Cómo llegas desde una tradición filosófica como más preocupada por las autorías pues, potentes o canónicas? Llevo desde el trauma, como todo lo que en esta vida creo, ¿no? En la creación, pues creo que las cosas que se alumbran desde un lugar como muy pasional o muy desde las entrañas, pues creo que al final pues acaban siendo sugerentes, ¿no? Interpelando, con todos los fallos y todo, pero bueno, hay algo ahí que puede resultar eso, ¿no? Quizá inspirador. Y entonces yo me fui a trabajar al Caribe, a una isla, Guadalupe, y allí tuve unas experiencias como muy fuertes, vitales, y cuando regresé estaba como muy en crisis en todos los sentidos. Y inicié una búsqueda que en un principio tuvo mucho que ver con la literatura y empecé a leer muchísima literatura caribeña de todo el espectro del Caribe, no solo en español, ¿no? Sino vinculándome ahí con lo francófono, lo anglófono y eso fue haciendo un corpus de manera indirecta, es decir, luego yo estaba haciendo el doctorado y buscaba la manera de poder meterme yo con mi trauma en medio de eso y empecé a hacer una tesis que tenía que ver con los estudios caribeños, ¿no? Empecé a moverme, hice varias estancias de investigación en varios sitios y fue en Estados Unidos realmente donde con toda la pandilla caribeña que había allí me di cuenta de que estaba tardando en hablar desde mi propio lugar, claro, lo estaba buscando, ¿no? Que era Canarias. Y entonces ahí es donde empezó a abrirse la senda de los estudios canarios. Y cuando regresé con eso, pues ya aquí ya tuve más problemas. Tuve problemas con el canon, con mis profesores y profesores que los adoro de filosofía y fueron mis mentores, pero esto lo he hablado con ellos, ¿no? Y fue mal recibido, ¿no? Eso de trabajar con un corpus de autoras que eran escritoras, ¿no? De literatura, no se supone que no es el corpus, ¿no? Del pensamiento filosófico, o pues meter los estudios canarios en medio. Entonces fue una batalla campal hasta que aquello salió y ese parto tuvo lugar como parte también de sanación de esas preguntas identitarias que tenía yo, ¿no? Y quién había sido yo en aquel Caribe y todo eso. Y yo con el deseo de olvidarme de eso y nunca saber más, ¿no? Como algo que ya casi que estaba cerrado el ciclo, pero resultó que no, que no dependía tanto de mí, sino que no estaba sola, creo que había más gente navegando en ese Atlántico y con inquietudes y empecé a encontrar un montón de interlocutores y entonces es cuando un poco seguí
quizá la iba a seguir de todas formas, ¿no? Pero esa senda de trabajo, porque hubo gente que se interesó por el trabajo, que sí lo consideró valioso, y a partir de ahí, pues todo, hasta el día de hoy. Yo creo que un elemento muy importante de tu trayectoria, Larisa, ha sido precisamente poner en el centro un término que acabas de utilizar y que iba a salir tarde o temprano en la discusión aquí en Canarias, la discusión intelectual, la discusión activista, la discusión feminista, transfeminista, etcétera, que es el concepto de autosituado. ¿Por qué es importante en el pensamiento en Canarias, en la discusión en Canarias, en la práctica activista en Canarias, este marco conceptual que es el conocimiento autosituado? Claro. ¿Por qué crees que es tan necesario? Claro. O sea, siempre es recomendable, ¿no?, tener un lugar de enunciación que al menos sea explícito y que tú te sitúes respecto a lo que estás estudiando y digas de dónde vienes y cuáles son tus intenciones, pero en el caso de Canarias es especialmente relevante porque ha habido una especie de velo, ¿no?, que ha cubierto, bueno, que, no solo como nuestros orígenes, sino la capacidad que pudiéramos tener para considerar que aquí había objetos de investigación, ¿no? Y creo que yo vengo de la tradición quizá más colonial de todas, siempre digo esto de la filosofía porque creo que en las otras disciplinas había un pequeño passing para decir, bueno, pero yo voy a estudiar esto que es literatura canaria o esto que es historia canaria, hay un pequeño nicho, igual no es tan valioso como otros nichos, pero es un nicho, pero en filosofía no existía ese nicho cuando yo estudié, porque se considera, ¿no?, que es como una parte del pensamiento, pues, tan ligada a la abstracción y a la profundidad que unas islas africanas no podían ser, ¿no?, objeto o sujeto de eso. Entonces, claro, realmente había que hacer un desafío cuando, ¿no?, lo que había recibido, yo lo que había recibido era que tenía que aprender alemán para filosofar bien. Ni siquiera el español era una lengua, ¿no? No digamos si habláramos en amasí, ¿no?, nuestras lenguas precoloniales, ¿cómo se iba a hacer filosofía? Entonces, claro, era... pues se trataba y se sigue tratando de desafiar eso, ¿no?, hoy en el marco de la academia. Entonces un pensamiento situado es fundamental para que el aprendizaje sea significativo, para que interpele. Yo creo que los activismos han sabido hacer esto de una manera mucho más orgánica y natural, ¿no?, que en la academia, ¿no? Al mismo tiempo que estaba pasando esto que te cuento de la tesis y las resistencias, ya estaban otras compañeras en la calle pensando, sintiendo que pues, las agendas feministas estatales pues, les sonaban un poco lejanas y que se sentían raras en esos espacios colectivos y que había una necesidad de tener, igual que hubo una necesidad histórica, ¿no?, de crear grupos de conciencia y de estar en espacios no mixtos, por ejemplo, ¿no?, y de compartir, había una necesidad también de hablar desde ese lugar propio, situado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay muchos referentes, pero que quizás no estaban necesariamente dentro de la academia. Dentro de la academia, por supuesto que también los hay, pero creo que en filosofía no era el nicho más productivo para ellos. Y además en la academia, donde introduce esta distorsión, por lo menos en la Academia Lagunera o la Academia Canaria, también luego hay espacios que afortunadamente a partir de tu trabajo tú eres una de las principales animadoras, por ejemplo, de los campamentos feministas. Campamentos que además han mantenido digamos, un caliente toda la discusión sobre las disidencias, porque es un campamento que incluye precisamente esas discusiones. ¿Qué es el Campamento Feminista de Coronel Canario nace en 2018 y nace por la iniciativa de compañeras, que no soy yo. Me parece como importante recalcarlo en el sentido de cómo hay un movimiento que es muy autónomo ahí, ¿no?, que se está nutriendo de pensamiento de autores y activistas que vienen del otro lado del Atlántico, fundamentalmente. Yo creo que ¿no?, en Avia Yala, en América Latina, pues se está produciendo muchas cosas que aquí están interpelando, ¿no?, o gente que está en la diáspora, en el Estado español, y está hablando de eso. Y empiezan a aparecer también referentes en el sentido autoral, pues canario, ¿no?, como puede ser el caso de mi trabajo, y eso cataliza. Entonces, bueno, las compañeras del principio me llaman para echar una mano, ¿no?, con el proceso y tal,
pero es un proceso autónomo donde se están debatiendo incluso los propios términos, ¿no? De esto de decolonial, que es un término como que viene a Canarias como, ¿no? Pues ligado por este pensamiento académico, pero a ver qué pasa, si aquí se reapropia, si es anticolonial, si qué es, ¿no? Y toda esa discusión está como muy, muy viva. Y a partir de ahí, pues yo creo que el campamento es una experiencia muy pionera, porque hacía mucho tiempo que en Canarias no se daba un encuentro que fuera insular, intergeneracional, y donde muchas canarias que estaban en la diáspora cogieron el avión para venir ese día, en el de 2018. Y eso es el centro del debate y del trabajo tiene mucho que ver con quiénes somos las mujeres canarias y otras identidades disidentes, ¿no? O sea, cómo responder a esa pregunta y qué historia, ¿no? Pues colonial, que es un término que va a ser muy útil, ¿no? Igual dentro de un tiempo que será otro, pero en ese momento, por eso se elige de colonial, nos atraviesa y nos hace, ¿no? Tener una experiencia como compartida como sujetos canarios, ¿no? Y en particular con mujeres canarias. Y a partir de ahí es interesante porque el campamento no propone estar como trabajando dentro de una federación, es simplemente un espacio de encuentro para que cada cual irradie en sus propios espacios, ¿no? Que son espacios no solo activistas, sino laborales, espacios de que había mucha gente que venía del mundo creativo y eso se va expandiendo, ¿no? Y se nota, creo yo, un giro casi vertiginoso desde ese 2017 de la tesis y el 2018 del campamento a como la eclosión, la gran explosión que hay ahora, ¿no? De producción y de creación con esta mirada autocentrada que decías antes y descolonial. En la academia también, en la cantidad de personas que están haciendo TFG, TFM, ¿no? Una nueva generación que está poniendo estas miradas en el centro, pero en el audiovisual, en cualquier otra dimensión y en el activismo, pues también. Y después se hace otro campamento en la isla de La Palma, con la intención también de descentralizar un poco, en 2023, que a mí me pareció una cosa también digna de archivo solo dedicado a ese campamento. Muy interesante y donde ya había otras capas de profundidad en la discusión, donde casi sin quererlo, no lo sé, pero toda la discusión estaba centrada en el territorio, así que esta especie de continuidad entre cuerpo y territorio de la que tanto han hablado los feminismos comunitarios, feminismos negros, feminismos indígenas, estaba muy patente. Entonces todo el trabajo, si al principio la identidad estaba como más vista desde el cuerpo, en ese campamento se volvió como un trabajo del cuerpo entendido como un territorio, ¿no? Un territorio explotado además, en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde la depredación pues llega a límites insospechados. Entonces fue un trabajo muy interesante y donde también ya se empezó a hacer un ejercicio más autocrítico, que también me pareció muy interesante, no tanto responder, bueno, cómo he llegado yo a ser oprimida, ¿no? Sino en qué maneras también la canariedad irradia colonialidad, cuáles privilegios ostentamos, ¿no? También las mujeres canarias en esta posición, quiénes están fuera, quiénes nunca van a llegar a este campamento. Entonces fue una discusión para mí también de un calado que demostró también como una madurez respecto del primero muy interesante. Sí, y sobre todo la capacidad de articularse con un movimiento ya de la Canaria sostenible importante que se está, y con luchas concretas como las de abajo, la de Cuna del Alma, etcétera, que también se estaban, organizando en ese momento. ¿Qué papel cumpliría, según tú, las disidencias sexogenéricas en ese, digamos, en ese panorama que acabas de plantear, en construcción? ¿Qué papel podrían cumplir dentro de...? Yo creo que es un papel nuclear en el sentido, no creo que solo en el caso del feminismo decolonial canario, creo que en los feminismos canarios, las prácticas feministas canarias, como la mirada transfeminista está bastante presente, es una especie de consensus que creo que a veces, precisamente por trabajar con las agendas estatales, nos metemos en discusiones que ni siquiera, ¿no? Están en el contexto. Por supuesto que las hay, pero son minoritarias. Y en el tema descolonial yo creo que ha sido muy importante, o sea, esta herramienta para entender las disidencias como parte de nuestra ancestralidad y no como parte de una especie de apertura que hay que tener a nuevos lenguajes o nuevas identidades que ¿no? Las mujeres cis blancas pues tienen que acoger dentro de un canon, sino como algo, ¿no?
que forma parte de la tradición. Hay trabajos de compañeras, por ejemplo, Daniela Securbero, que han sido cruciales porque están dentro de los campamentos formando parte del activismo, pero también haciendo investigación, ¿no? Intentando hacer una genealogía, ¿no? De esa, si se me permite, ancestralidad, una palabra que estoy usando como mucho, ¿no? Me parece muy interesante porque es cuando tu identidad de verdad la afilias a un pasado que es diverso, ¿no? Y que siempre fue diverso. Aún así, pues tampoco quisiera dar una visión como hiperinclusiva. Yo creo que, ¿no? Todos los espacios, o sea, creo que el feminismo siempre ha pecado de exclusiones, ¿no? A pesar de ser vanguardista, creo, respecto de otros ismos. Pues este ejercicio, por ejemplo, que te decía, de dedicar un campamento a hacer también autocríticas, ¿no? Que creo que eso es algo bastante característico, pues también queda camino por recorrer, ¿no? Pienso en ese sentido, en esa diversidad y en otro tipo de diversidad que no sean sexogenéricas, pero que tengan que ver con lo étnico, lo religioso, las capacidades, Hay un camino por recorrer, pero las bases teórico-prácticas, creo, nuevas que llegan, creo que son muy inspiradoras y que van más allá, igual, que se me entienda bien, pero de las herramientas que yo recibí en un principio, que eran que llegaba toda la oleada del pensamiento queer, que era un pensamiento fundamental, profundamente filosófico y deconstructivo, pero que no dejaba de ser algo que no filiaba a tu propia ancestralidad y a tu propio territorio, ¿no? Sino como una cosa que tenía más que ver con eso, con deconstruir, no con simplemente quitar el velo a lo que siempre ha estado, y siempre ha estado resistiendo, y siempre ha estado inspirando, y siempre ha estado creando, ¿no? Algo así. También tienes experiencia como docente y en la actualidad además estás trabajando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con historia, etc. Y es un problema que nos estamos encontrando ahora mucho en el aula. Por un lado, la resistencia a la apertura crítica hacia nuevas, que todo se califica como wokismo, que yo sé que lo woke no existe, eso o por lo menos para mí es una palabra fantasmal que han lanzado ahí al abrevadero a ver si caíamos en la trampa y nos poníamos ahí a hurgar como cochinos con la palabra. Pero también hay, por un lado, esta especie de indiferencia a profundizar y a problematizar los saberes, y en muchas ocasiones lo que quieren es un saber ya establecido, ya cerrado, ya blindado, que me parece asombroso que alguien todavía con una edad muy, muy de resistencia de repente quiera saberes ya consensuados. Pero por otro lado también tenemos un rearme importantísimo de una mirada absolutamente, ya no es acrítica, ya una mirada que lee el pasado de una manera muy determinada y donde se salva el proyecto colonial, el proyecto europeísta, el proyecto eurocéntrico, como si no hubiera otros proyectos cuando llevábamos 40 años profundizando y negociando con otras miradas y otros imaginarios. Y ahora de repente nos volvemos otra vez como al mundo negacionista y volvemos a solo el eurocentrismo. ¿Cómo lo ves tú? Como ya no en el campo académico y del pensamiento, sino en el campo práctico del día a día en un aula. Creo que estamos en un momento complicado, no complicado solo para docentes, sino para el alumnado también, ¿no? Que está viviendo un momento complicado, ¿no? Generacionalmente. Y la manera en la que creo que está enfrentando pues todo lo que les ha tocado, que tiene que ver con cosas que hemos mencionado, y la precariedad, y la incertidumbre, y tiene que ver con una reacción que es una reacción conservadora, ¿no? La palabra que me viene además es conservar, porque hay una especie de voluntad de agarrarse, ¿no? A lo que ya se supone que ya está, aunque las otras cosas siempre han estado, ¿no? Como decíamos, a lo que se supone que ya está, con mucho pavor a lo otro. Entonces, es complicado siendo mujer específicamente. Yo lo he notado en las aulas de historia, que ¿no? Encima ser una mujer más joven y venir a romper pues, un discurso. La historia al final es muy nuclear en la identidad. Es que lo que estamos hablando de estas filiaciones, entonces tardé en darme cuenta que lo que yo estaba rompiendo era algo mucho más allá que un relato histórico. Estaba rompiendo un relato identitario que tenía que ver, especialmente lo noto en los chicos cis, ¿no? Como una ruptura también de
pues, ¿no? La construcción de su masculinidad en un momento en el que eso también está siendo, ¿no? Complicado, ¿no? Vivir con respuestas que a veces son, ¿no? Pues, agresivas o muy conservadoras y todo esto. Aún así, yo siempre creo profundamente en la capacidad de espacios como el aula, donde de verdad es de los pocos espacios donde hoy podrías profundizar en algo, porque todo va fast. Y con todas las presiones burocráticas y del currículum y de, por ejemplo, trabajando con un grupo durante bastante tiempo, bueno, no sé cuál es tu experiencia, pero yo sí noto una progresión que me resulta estimulante, más en un contexto donde creo que es difícil que tengamos esas herramientas, que podamos sentarnos, que podamos debatir de otra manera. Entonces, me parece un espacio valioso y esperanzador, aunque yo haya puesto en momentos del cuerpo realmente y me haya sentido, ¿no? Ramón Grofoy, que es un teórico de colonial que estuvo en Gran Canaria, y estuvimos hablando de ese momento, y me dijo, eres la bruja otra vez. Las brujas han vuelto, nunca dejaron de estar, ¿no? Pero realmente quieren quemarte en un sentido metafórico, ¿no? Porque estás pues, a pesar de que haya, pues no me he quemado, por favor, mi alumnado es muchísimo más dulce que eso, pero sí es verdad que en algún momento la línea entre, ¿no? Cuando se cuestiona tu trabajo, por ejemplo, diciendo que los estudios de género pues no son estudios, ¿no? O que es ideología lo que estás haciendo, pues es un problema en el aula, ¿no? Y ahí ya estás poniendo el cuerpo porque te están llamando un poco impostora, o que no estás haciendo un trabajo científico, ¿no? Como si los estudios de género no estuvieran avalados por una tradición de décadas y décadas, sino tú estuvieras trayendo allí, pues bueno. Entonces, a pesar de todo y de haber puesto el cuerpo y de haberlo sufrido y seguirlo sufriendo, creo que es uno de nuestros... Me alegro de poder estar en ese espacio. Creo que es uno de los espacios más valiosos que tenemos. Es lo que decía Susie Shock, hacer todos los días pedagogía travesti. Ella haciéndolo en Argentina, dentro de un episodio que cuenta. Y ahora la última pregunta, pero yo creo que también es importante, sobre todo para la gente joven que esté viendo este podcast, ¿qué recomendaría para iniciarse, para empezar a romperse, también para empezar a deconstruirse? Dime 2 o 3 autoras que tú dirías, bueno, pues yo creo que para deconstruirte en Canarias este sería un buen libro. Yo recomiendo de todas formas tu tesis doctoral, por muy dura que pueda parecer desde el punto de vista, pero sobre todo para gente joven que de repente diga, oye, pues yo quiero empezar un poco pues a problematizar mi realidad, problematizar mis epistemes, y quiero además profundizar en esa ancestra que estoy buscando. Entonces, ¿qué autoras o libros o sencillamente o actividad o cualquier cosa que tú dirías, bueno, pues esto te puede ayudar un poco a desestabilizarte? Voy a ser franca y voy a decir lo primero que se me vino a la mente, y lo primero que se me vino a la mente no fue una autora canaria, fue Gloria Saldúa, que es una autora chicana. De todas maneras, me parece muy interesante, o sea, creo profundamente que los espejos, ¿no? Es la manera como más interesante en la que podemos profundizar nuestra identidad, y creo que el pensamiento chicano, al ser un pensamiento muy fronterizo, y que Canarias también tiene una realidad muy fronteriza, donde es difícil encontrar la categoría definitiva, donde hay capas y capas y capas, pues eso puede unir. Y Gloria Saldúa creo que al trabajar tiene muchas cosas que son interesantes, ese pensamiento fronterizo desde la sexualidad, fronterizo desde más, ¿no? Desde el lugar étnico, pero también fronterizo desde el lugar epistémico, es decir, que piensa haciendo poesía, o que piensa haciendo, ¿no? Otro tipo de literatura a la que pues, quizá el pensamiento académico ha mantenido en un margen, o como un objeto de estudio, no como una manera de producir pensamiento, ¿no? Está muy acuerpado también. Creo que eso puede ser interesante. Difícil elegir entre todos los referentes que hay en Canarias, porque hay tantos referentes en diferentes ramas que me costaría. Entonces, me vienen cosas como colectivas, ¿no? O sea, ya está citado, ¿no? Pero yo creo que una experiencias como el campamento, no tiene que ser el campamento, pero cualquier experiencia que esté organizada, ¿no? por colectivos, por personas que tienen esta mirada, ¿no? Un poco descolonial y feminista, creo que
puede ser muy enriquecedora a través de talleres, ¿no? Algo que lo puedes acuerpar. El campamento ya es que duermes ahí, ¿no? Entonces es una experiencia más completa, pero se me viene, en vez de autoría, se me viene mucho esta idea de estar en espacios colectivos donde esté esta mirada, ¿no? De los feminismos descoloniales es lo que me viene. Si puede estar vinculado a habitar el territorio, que estemos en el monte o estemos cerca de un barranco, como han sido los dos campamentos y tal, pues creo que el pensamiento o el sentipensamiento, como dicen las compañeras de la Bella Ayala, pues eso, camina mejor. Y creo mucho en las herramientas artísticas, ¿no? Para esto, es decir, el arte, ¿no? Una palabra ahí como grande también que nos limita, ¿no? Cuando la pensamos así, pero nos ayuda a cuerpar, nos ayuda a sentipensar, que es uno de los, para mí, los elementos nucleares de la descolonización, ¿no? Que a veces lo vemos como una cuestión teórica y tal, ¿no? De los temas que vamos a elegir o del canon que vamos a romper, pero tiene tanto que ver con la epistemología y la metodología, ¿no? Que eso es lo que realmente colapsa con la institución muchas veces, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y me viene mucho una palabra que la aprendí, bueno, las palabras no sirven para nombrar, pero Carmen Hernández y María Hernández son dos hermanas de la aldea San Nicolás, originarias sus ancestros en Gran Canaria, que pues, han desarrollado su trabajo fuera, en la diáspora, en Estados Unidos y tal, y Carmen, con la que he trabajado varias cosas, me brindó este término de autonografía, ¿no? Y ahora, pues en el aula, en los museos, en los espacios activistas, donde quiera que yo encuentre un espacio de trabajo, intento trabajar con esta herramienta, ¿no? Que simplemente se trata, antes de hacer cualquier análisis etnográfico de objeto X, ¿no? Antes hablamos de los romances, lo que sea, intentar hacer una introspección que nos ayude a que todo lo demás vaya a ser situado luego, ¿no? A que sea significativo también todo lo que está ocurriendo. Esto que dicen, aprendizaje significativo, bueno, pues es mágico, ¿no? Simplemente tienes que tirar de tu historia de vida para que se vuelva significativo. Entonces, se me viene mucho de esta palabra y así agradezco a Carmen eso. Performance es una palabra que ella usa mucho, a mí no me gusta tanto porque viene del inglés, pero esa cosa de en vez de performar, porque quizá acuerpar. Se me viene Daniela Curvelo otra vez. Me parece que su manera de comunicar, que ha estado mediada mucho por las tecnologías, ¿no? Y toda esta producción virtual de memes y ¿no? que creo que hace el conocimiento otra vez, algo que te interpela de una manera muy directa a su trabajo artístico, como, ¿no? Performance o la palabra que le queramos poner, ayuda en esto que estamos diciendo de acuerpar. Se me viene la imagen de la última cosa que hice con ella, que hacíamos todo ese trabajo etnográfico amasando gofio a la vez y dándole forma a nuestras pellas, ¿no? Eso se me viene a la mente. Muy bien, pues yo creo que ya, bueno, y decir que los campamentos están en YouTube. Algunas de las discusiones se pueden localizar en YouTube perfectamente y se puede ver incluso el calor colectivo, a pesar de que es en una cámara, es una grabación, se ve el calor colectivo de la discusión, o sea que bien.